A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un escritor, acosado por las deudas, se comprometió con un comerciante usurero a escribirle una novela a cambio de algún dinero por adelantado. Si el escritor no entregaba la novela en el plazo de 6 meses, el comerciante quedaba dueño de los derechos de autor de toda la obra pasada y futura del novelista. El escritor, atrapado por la bohemia y el juego, dejó pasar el tiempo, y cuando apenas faltaba un mes, horrorizado descubrió que el plazo se acortaba en su contra. Para cumplir el acuerdo, el escritor, que se llamaba Fyodor Dostoyevsky, contrató a la más veloz secretaria taquígrafa de la época, una agraciada joven que cumplió su trabajo con absoluta eficiencia. La noche anterior al cumplimiento del plazo, Fyodor Dostoyevsky pudo cumplir con el acuerdo y entregó por debajo de la puerta de la casa del comerciante los manuscritos de la novela. Al día siguiente, con su secretaria, le habló de una nueva novela y le dijo que el protagonista estaba enamorado de una mujer más joven y le preguntó si ella recomendaría un final con matrimonio. La joven entendió el mensaje y le dijo: yo le respondo que sí me caso con usted. Y se casaron. Dostoyevsky, el escritor que penetró en las profundidades del alma humana, con sus más estremecedores conflictos, estaba desapareciendo un día como hoy, 9 de febrero de 1881. Y sus obras seguirán siendo la luz que nos permite leer todas las sombras, las profundidades y grandezas del ser humano. Las principales noticias del día. Titulares. Proyecto de ley del Ejecutivo sobre seguridad y uso de la fuerza irá a trámite en la Asamblea Nacional. El OCP retoma bombeo de crudo tras 3 días de paralización. Se conforma un comité cívico para investigar las causas del aluvión en la comuna y La Gasca. Pasaporte Express se habilitó en el registro civil. En el segmento de opinión, traición a la patria, prestar al Banco Central para delinquir y hay que invertir en educación. En política internacional, las vueltas de la historia. Los editoriales serán de Francisco Huerta, la improvisación como estilo de vida. Talía Flores, Quito no merece candidatos buitres, hay que reaccionar rápido. Martín Pallares, Sofía Almeida se da otro panzazo. El plop de la noticia. Noticias del día. Proyecto de ley del Ejecutivo sobre seguridad y uso de la fuerza irá a trámite en la Asamblea Nacional. El proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública de iniciativa del presidente de la República, Guillermo Lasso, irá a trámite en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Así lo resolvió el lunes 7 de febrero del 2022 el Consejo de Administración de la Legislatura, tras calificar el texto que fue presentado el 25 de enero pasado. El objetivo del proyecto es regular el uso de la fuerza por parte del Estado y los agentes que forman parte de la fuerza pública. La comisión prevé unificar la propuesta de Lasso con otras 3 de iniciativa legislativa que ya se analizan en la comisión y se prevé que hasta mayo próximo esté listo el informe para primer debate en el Pleno de la Asamblea. OCP retoma bombeo de crudo tras 3 días de paralización. La caída de una roca provocó una rotura en el oleoducto en el sector de Piedra Fina, provincia de Napo, y luego de 3 días de paralización, el bombeo de crudo en Ecuador se retomó.
La compañía OCP culminó los trabajos de reparación en su oleoducto y reinició dichas operaciones. Según la empresa, se normalizó la recepción de crudo y se logró nivelar las reservas existentes los días en que el bombeo estuvo paralizado. Las acciones de remediación ambiental y la compensación social se desarrollan de acuerdo con el plan aprobado por las autoridades y con todos los controles del Estado, según el Ejecutivo. Se conforma un comité cívico para investigar las causas del aluvión en la comuna y La Gasca. El municipio de Quito, junto a la Cámara de Comercio de Quito, asociaciones y la sociedad civil, conformaron el lunes 7 de febrero de 2022 un comité cívico para investigar las causas del desastre natural en la comuna y La Gasca. Este comité estará integrado por especialistas independientes. Asimismo, contará con la incorporación de técnicos y de académicos, quienes sumarán sus criterios a las estrategias para la rehabilitación, recuperación y mejoramiento de la comuna y La Gasca, que se presentará en el municipio el martes 8 de febrero. El alcalde de Quito, Santiago Guardera, señaló que adicionalmente se conformará un comité de expertos nacionales e internacionales para la reducción de los riesgos. María Samaniego, presidenta del Colegio de Arquitectos, aseguró que el gremio aportará con todo el contingente necesario para que en un corto y mediano plazo se puedan ofrecer soluciones reales en función de la prevención y de cara a los riesgos naturales que se enfrenta. Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, expresó que el comité técnico también tendrá el apoyo de organizaciones sociales y académicas que contribuirán con la ciudad en la sostenibilidad y para evitar que estas tragedias no cobren más vidas. Pasaporte Express se habilitó en el Registro Civil. El Registro Civil del Ecuador habilitó el servicio de Pasaporte Express a partir del martes 8 de febrero de 2022. Este servicio permitirá recibir una atención directa para quienes necesiten sacar su pasaporte de manera urgente y no hayan solicitado un turno con antelación. El servicio tendrá un costo de $150 y estará disponible en Quito y en Guayaquil. El documento emitido tiene una duración de 10 años y quienes deseen hacer uso de este servicio deberán acercarse a las agencias del Registro Civil a nivel nacional, ya que este no se encuentra en la agencia virtual. Allí deberán solicitar el servicio con estos requisitos: la cédula de identidad, el pasaporte anterior en caso de renovación y el formulario de documentos extraviados en caso de pérdida o de robo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Bienvenidos. Una pregunta, y a lo mejor podríamos replicarla cuantas veces fuese necesario. Se trata de un tema muy delicado, por supuesto, que en cualquier sociedad del mundo, en cualquier país, es un tema altamente delicado: la traición a la patria. Y voy a poner el ejemplo y pregunto: si en un país un presidente se colude con el presidente de otro país y le presta una de sus instituciones para fraguar, para armar el cometimiento de un delito, ¿es traición a la patria? A ver, tenemos que ponerle pues nombre, ¿no? Si el Ecuador hizo exportaciones ficticias a Venezuela de varios productos de construcción para construir un plan de vivienda en ese país, ¿cómo lo hicieron? Dije ficticias. No es que exportábamos cemento, clavos, herramientas. No exportaron. El Ecuador no exportó.
no hay pues los documentos de las exportaciones. Entonces, si el Ecuador prestó el Banco Central para que a través de ese organismo se reciba, usando el mecanismo del sucre, es decir, papeles, se reciba una supuesta cantidad de dólares que no recibió, lo ha dicho el gerente del Banco Central, y de esa cuenta garantizada a través del sucre se deposite en cuentas de compañías, es decir, el Ecuador prestó el Banco Central. ¿Por orden de quién? ¿Del presidente? Pues no, del gerente. ¿Quién era el presidente? El señor Correa. ¿A quién le prestó? Al señor Chávez. ¿Presidente de qué país? De Venezuela, que recibía las importaciones de humo. Eso es traición a la patria. ¿Cómo no ha de serlo? Pero por favor, ¿cómo no ha de serlo? La pregunta es, la normatividad respecto de la traición a la patria, ¿en qué circunstancias quedó definida como para perseguir el delito? Porque debo confesarlo, no avanzo a entender todavía en qué términos se encuentra. Pero no solo ese tema, porque al parecer es medio una cadena. Y si hay varios hechos que podrían apuntar allá, entonces, claro que seguramente echaron mano en los textos que tienen que ver con este delito, que se lo reserva a toda sociedad a efecto de advertir a sus mandatarios, lo que en extremo no lo podrían hacer ni de lejos. Si mañana alguien quiere usar a un país para cometer delitos de tráfico de drogas, por ejemplo, de tráfico de drogas, y la señal de ese país que le están poniendo el ojo es de que los radares están dañados, que no sirven. Se hace atractivo el país, pero por supuesto, pues, bueno, pues es que ahí no vamos a tener el problema que intercepten nuestros aviones. ¿Qué les parece? Es traición a la patria. Ah, no, pero hay un asunto adicional. Si en ese país, es decir, en el Ecuador, estoy poniendo el ejemplo, había una base americana en un puerto que se dedicó a controlar, a ayudar, si se quiere, a identificar en el espacio aéreo y en el mar naves que transporten droga, y de pronto los expulsaron. ¿Se hace atractivo? Claro que se hace atractivo. Claro que se hace atractivo. Ah, pero ¿y cómo así? ¿Y desde cuándo? ¿Y por qué se les ocurrió deshacerse de la base de Manta? Ah, porque a decir del señor Reyes, para ellos también era un problema. Y por eso eran tan agenciosos que financiaron la campaña. Eso es traición a la patria. Porque el tema de los radares, el tema de la base de Manta incluso, pero de los radares fundamentalmente, no solo sirve para el control del tráfico de sustancias, como es lo que llaman sujetas a fiscalización. No, pues. Pero también son indispensables y necesarios para controlar el espacio aéreo, no por el conflicto con los vecinos, no. Con el conflicto con el terrorismo. ¿Será traición a la patria eso? Este es un tema que seguramente va a ocupar al órgano legislativo
partiendo de la fiscalización, para ir minuciosamente, no a hurgar, a identificar, y solo con el tema de las exportaciones ficticias. ¿Qué exportamos? Clavos. Bueno, la demanda del Ecuador en clavos requiere de la importación de tantas toneladas de hierro para hacer más clavos. ¿Por qué mecanismo? ¿Por qué medio? ¿Quién trajo? ¿Quién importó hierro para hacer clavos? ¿A que exportábamos cemento? Bueno, la producción de cemento del Ecuador está relacionada con la demanda que tiene el mercado ecuatoriano. No creo que estemos exportando cemento, no conozco realmente. Pero bueno, de pronto la exportación ficticia anunciaba desde el Ecuador exportar cemento a Venezuela. Bueno, las cementeras crecieron en la producción. Tuvieron que duplicar el número de horas hombre o contratar gente adicional para poder trabajar y producir más y abastecer la demanda de Venezuela que necesitaban para hacer las casas. Y bueno, y la materia prima. Uno de los componentes de materia prima, si no estoy en un error, es el yeso. A ver, que fueron a abrir más o hacer excavaciones en las minas de yeso de Bramaderos porque necesitaban más yeso para el cemento. Y bueno, pues si sacaban el yeso en 20 tráileres. Y como la demanda creció y se multiplicó por cuántas veces, necesitaban más tráileres. ¿Quiénes eran los dueños de esos tráileres? Porque además, pues, un tráiler de esas características, mejor dicho, un vehículo, no es que nadie puede darse el lujo de tenerlo parqueado en la casa, pues no, o en un parqueadero. No. Ese vehículo tiene que estar rodando. ¿No les parece que para llegar al punto falta muy poco? Porque además, si algo faltaba en la investigación de las exportaciones ficticias y de los ajetreos del señor Alexaf, y hay algo adicional, una de las cadenas colombianas de televisión, de radio y televisión, nos da cuenta de que el FBI está atrás ya no solo la pista, sino de las pruebas y de los hechos que puedan materializar las pruebas, en el sentido de que en Venezuela aterrizaban aviones Hércules C-130, de esos de 4 motores, aviones por lo regular adquiridos por los ejércitos. El Ecuador tuvo siempre los aviones Hércules, y Venezuela también, pues. Pero, ¿y cuál era el punto de partida? Porque el de destino ya lo tiene el FBI. Y seguramente el punto de partida también. El punto de embarque. Es decir, si algo faltaba, ya tienen al FBI tras esta investigación, que de lo que se ve no se detiene. Porque si hay algo en que va a ser difícil la perfección, como para eso de que vaya en contravía a que no hay crimen perfecto. Por supuesto, este es uno más de esos hechos que configuran eso que muchas veces se ha repetido. La pregunta queda, no planteada porque ese no es mi papel. La pregunta está ahí. ¿Será un delito de traición a la patria? ¿Será por eso que son capaces de vender el alma al diablo con el propósito
o mejor dicho, para cuyo propósito han tratado de dar golpes de Estado. El golpe de Estado de octubre del año 19, pues no fue más evidente. Pretendieron a este gobierno desestabilizarlo desde el primer día. Ese matrimonio solemne e indisoluble corrupto que ha estado casi como la basura debajo de la alfombra que le proponían al presidente Lasso, la presidencia de la Asamblea para la lista 6, a cambio de la famosa Comisión de la Verdad, que tenía un solo objetivo, uno solo: declarar, o mejor dicho, hacer toda la tramoya como la antesala para la declaratoria de nulidad de las sentencias, lo que habría sido el más escandaloso fraude a la sociedad ecuatoriana y burla a la sociedad ecuatoriana, porque no solo pues venía la nulidad, tenían que repararles el daño irrogado por haber ido a la cárcel uno y por haber corrido otros. ¿Se dan cuenta, señoras y señores? En todas las que nos han metido. Y todavía con desparpajo y miseria de miseria, porque solo así se explica la actitud. Miseria de miseria y con desparpajo, a la primera desgracia pública ocurrida en la ciudad de Quito, fueron a tratar de esos sacarritos para sus protervos intereses. Qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar semana a semana aquí en Noticiero de Telesuceso. Esta semana vamos a hablar del tema educativo, porque es fundamental. Si el país no invierte, si el país no cambia, si el país no es consciente de la importancia de la educación y de la enorme brecha que se ha generado por la pandemia, pero desde antes de la pandemia teníamos rezagos, es hora de hablar de una gran minga por la educación, en donde jóvenes, niños, padres de familia, comunidad educativa, docentes, maestros y el Ministerio de Educación lideren este proceso para lograr cerrar esas brechas, avanzar hacia el futuro, ir mucho más allá de reclamos porque nos falta tecnología, sino más bien buscar contenidos, generar conciencia crítica, poner énfasis en el manejo del idioma. Quien maneja bien el idioma, lee bien, escribe bien, comprende lo que lee y lo que escribe, realmente tiene muchas posibilidades de salir adelante en el mundo del siglo XXI. Por eso hacemos un llamado, pensamos que el Ministerio trabaja con mucha fuerza, la joven ministra María Brown hace mucho empeño en todo aquello, pero debemos entre todos ayudar a que esto salga adelante. Estamos regresando a clases después de muchísimos meses, casi 2 años de no haber estado allí. Hace unos días veíamos cómo los jóvenes recién están conociendo los establecimientos educativos. No volvamos a encerrarnos, pongamos énfasis en cuidar a los niños y jóvenes. Es muy importante que la educación vaya adelante para que el país pueda prosperar. Así es que ojo con la educación, ayudemos todos en ella, premiemos a los buenos maestros y avancemos hacia el futuro. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en el Noticiero de Telesucesos. Global Hoy con Alan Carney. Hace 83 años, en octubre de 1949, tras una larga guerra contra el Imperio japonés y las fuerzas nacionalistas del general Chiang Kai-shek, se proclama la República Popular China y el ascenso al poder absoluto de Mao Zedong, secretario general y líder supremo del Partido Comunista Chino. De inmediato, es reconocida por la Unión Soviética y sus estados satélites de Europa Oriental, al tiempo que el mundo occidental reconoce a la República China proclamada por Chiang en Taiwán. Ha llevado él sus maltrechas huestes tras su derrota militar y política ante Mao. El poder militar de la China popular en aquel momento es estrictamente numérico.
Y así se evidencia en el conflicto coreano a partir de noviembre de 1950, con la intervención china con más de 1.5 millones de soldados tras la derrota de las fuerzas norcoreanas que habían ocupado casi el 90% de Corea del Sur y capturado Seúl, de donde serán expulsadas por la contraofensiva de las fuerzas aliadas bajo el manto de las Naciones Unidas, con Estados Unidos como conductor por el número de tropas aportadas, y que logran empujar a estas tropas norcoreanas hasta la actual frontera entre Corea del Norte y China, en el río Yalu, momento en que se produce la intervención china, que sufre cuantiosas pérdidas, estimadas en casi 500.000 de hombres. Pese a esto, logran reconquistar Seúl en enero de 1951 para ser expulsadas de nuevo 2 meses más tarde. La retirada china y norcoreana fue muy costosa en muertos y prisioneros. La superioridad aeronaval de los Estados Unidos fue absolutamente vital y decisiva para la defensa y la supervivencia de Corea del Sur. China debió esperar la ayuda militar soviética para poder actuar, y cuando la Unión Soviética se dio cuenta de que vencer era ya imposible y para evitar perder Corea del Norte, aceptó un regreso a la frontera anterior a la agresión norcoreana. Es impresionante comprobar cómo y cuán profundamente ha cambiado la realidad geopolítica de entonces a hoy. La Unión Soviética no existe más, excepto en las nostalgias imperiales del presidente Putin. La presencia soviética en Europa Central y en los Balcanes y en el este europeo es tan solo un recuerdo. El comunismo desapareció junto con la Unión Soviética, liquidado por sus fracasos y sus contradicciones. Y hoy Rusia es gobernada por una oligarquía autocrática neofascista. Es de escasa significación en la economía del mundo, situándose por detrás de países mucho más pequeños territorial o demográficamente, como Italia o Corea del Sur. Se ha convertido en un exportador de materias primas no elaboradas, particularmente de petróleo y gas natural, que representan el 60% de sus exportaciones. El único activo por el que califica como gran potencia se reduce a su arsenal nuclear y sus fuerzas armadas. Mientras tanto, la República Popular China ha logrado superar las taras ideológicas con las que el marxismo maoísta lastró los primeros 25 años de su existencia. Para 1975 se ubicaba a China entre los países más pobres del mundo tras los desastres del Plan Quinquenal de 1957, que causó un estimado de 50 millones de muertes por inanición, y de la Revolución Cultural de Mao, que éste lanza para, como todo megalómano, desaparecer todo vestigio de historia antes de él. La visionaria acción de Deng Xiaoping, que aterriza a China en el mundo económico real, logra situar hoy a su país como la primera o segunda economía mundial, según se mire, y haber eliminado la condición de pobreza extrema en que se debatían, hace menos de 50 años, 800 millones de chinos. Este enorme éxito económico es el que le permite a China hoy emprender un vasto programa militar que busca situarla como la mayor potencia mundial también en ese campo. Hoy, China puede permitirse dar una cálida recepción al presidente Putin, comprando su tranquilidad con 140.000 millones de euros en gas natural y petróleo para el caso de alguna sanción severa a Rusia por los problemas en la frontera ucraniana. A cambio, obtiene la explícita bendición rusa para actuar como estime necesario en su pulso por Taiwán, aún por la vía militar. Nada le cuesta exhortar al cese de la supuesta expansión de la OTAN hacia el este,
expansión solicitada por otra parte por los propios y antiguos satélites de la Unión Soviética en Europa del Este y de algunas de las exrepúblicas soviéticas, por su muy justificada desconfianza sobre las intenciones y acciones rusas tantas veces sufridas en carne propia por esos países. Esos pedidos para integrarse a la Unión Europea y a la OTAN los hacen estados soberanos en ejercicio de su soberanía, argumento tantas veces esgrimido por las autocracias cuando sienten alguna crítica a sus acciones. Pero que ahora Ucrania pretenda ejercer su soberanía es un acto poco menos que criminal para el Kremlin. Evidentemente, el gran ganador de este encuentro es China. Ante el antagonismo de Rusia con Europa y Estados Unidos, y mucho más si se llega a un desenlace violento con sanciones económicas y políticas severas, únicamente China podrá evitar un desastre económico ruso y se convertirá en cierta medida en su protectora y valedora. La cuña que se observa ya en las relaciones entre los Estados Unidos y Europa ciertamente juega en favor de China, pues aísla a su contendor principal por la hegemonía mundial. No es ninguna coincidencia que el acuerdo firmado para la compra de gas natural y petróleo ruso se exprese en euros y no en dólares, un evidente guiño a la Unión Europea para buscar desplazar al dólar como la moneda de cambio de la economía mundial. Con la alianza con Rusia bien cimentada, otro rival regional chino, la India, tradicionalmente cercano a Rusia, su principal proveedor de armamento, queda aislado precariamente en medio de un conflicto no resuelto con China en las alturas del Himalaya. Finalmente, el largo proceso de aislamiento a Taiwán, pacientemente orquestado por la diplomacia china durante casi medio siglo, ha dado sus frutos, dejando prácticamente a merced de China a la isla. Cualquier acuerdo comercial o político con China pasa por la declaración expresa de reconocimiento único a la República Popular, así como el no escrito compromiso de abstenerse de críticas por los abusos y violaciones de los derechos humanos en China, una complicidad de silencio y una renuncia a los valores esenciales de respeto al ser humano, a sus derechos y a la democracia, que poco a poco han ido cediendo ante el resurgimiento de las autocracias. Como hace 100 años, se han puesto de moda los hombres fuertes, los líderes implacables, los nuevos duches y Führers reencarnados en hijos del cielo y en zares. Las analogías en la historia pueden producir escalofríos. Muchas gracias. Editorial. La improvisación como estilo de vida por Francisco Huerta, El Expreso. Desde la escuela y el colegio, un poco menos en la universidad, se deja todo para última hora y se calientan los temas de los exámenes. Como la evaluación es laxa, muchos que no tienen el conocimiento adquieren el título y luego hasta logran hacerse elegir para cualquier cargo de ámbito local o nacional. La fragmentación del electorado, dada la proliferación de los grupos políticos, es horripilante. Cualquier notorio de entre los 20 o más candidatos puede ganar la elección y, por supuesto, llegará a su cargo a improvisar. Si obtienen una designación para ejercer en la administración local, permitirán edificar y construir infraestructura donde la técnica no lo aconseja. Y cuando se produce la tragedia que arrasará las vidas y las obras, se le echará la culpa a que ha llovido como nunca antes en la historia, y así per secula seculorum. Si el notorio llega a cargos de ámbito nacional, se darán casos que bien pueden ser denominados como emblemáticos, aunque esa denominación se utilizó para designarlos como programa bandera de algunos gobiernos. Los proyectos hidroeléctricos son un buen mal ejemplo. Se los diseña para generar tantos megavatios, pero que se imponga fabricarlos para generar unos cuantos más.
en ánimo de inflar el presupuesto y las coimas. No es nada raro. Ahí a la improvisación se suma la desaforada corrupción. Otro caso de improvisación y corrupción son los aeropuertos fantasmas, donde solo aterrizan los aviones del narcotráfico. Y de paso, las autoridades locales que también obtuvieron algún extra en sus ingresos, incluso condecoran al benefactor. Ni hablar entonces, ni para qué admirarse con la ausencia de planificación en el transporte urbano o en la concesión de permisos para nuevas ciudadelas a las que no se tiene ni cómo llegar ni cómo salir, sin sufrir un cotidiano embotellamiento. Es triste seguir acotando situaciones, hacerlo resulta casi siempre inútil. Lo que pasa es que los articulistas somos tercos y además, ¿qué haríamos si los gerentes fueran magníficos administradores de los dineros del Estado? Sería de muy mal gusto la loa cotidiana. Francisco Huerta, El Expreso. Quito no merece candidatos buitres. Hay que reaccionar rápido. Artículo de Talía Flores, publicado en Primicias. El gesto solidario de más de 1000 personas que llegaron a la comuna y a la Gasca para una minga de limpieza el sábado 5 de febrero tuvo un efecto de catarsis colectiva en una población que ha vivido jornadas de intenso dolor, angustia y desolación. Quito mostró su lado más humano, el de una ciudad que hace suyo el dolor de sus semejantes y atesora la buena vecindad y la concordia. Funcionarios municipales, estudiantes universitarios, empleados de entidades privadas, policías, militares y los vecinos desalojaron el lodo y la tierra en un gesto de empatía que alivió las heridas aún frescas de sus moradores y resarció en algo la vil actitud de ciertos aspirantes a la alcaldía. Lo que sucedió tras la dantesca catástrofe de la Gasca el 31 de enero es demencial, una muestra de ausencia de humanismo y de exceso de vileza. Cuando en la comuna y en la Gasca la gente hacía esfuerzos supremos por intentar rescatar con vida a sus seres queridos que yacían bajo los escombros y otros batallaban por salvarse mientras eran arrastrados por el aluvión, unos personajes siniestros que quieren una candidatura echaron mano de las redes sociales para acusar, buscar culpables y demonizarlos. Fue una actitud cobarde, abominable, carroñera. No se batieron por salvar vidas, sino por buscar votos. No mostraron humanismo, sino ambición de poder. Eran instantes para un silencio reverente y acciones solidarias, pero en las redes y en ciertos medios se había desatado una ruin competencia buscando notoriedad para lograr votos en medio de la mortal tragedia. No contentos con semejante proceder, cual buitres merodearon sobre los despojos en la zona del desastre para hacerse fotos y videos y promocionarse. ¿Qué clase de personas son? ¿Alguien daría un voto por sujetos semejantes? Debe ser este tipo de gente a la que aluden aquellos que afirman que la política se ha vuelto territorio de canallas. La tarde del 31 de enero es para el olvido, no por la desgracia que se desató en la ciudad, que hay que recordarla para tomar recaudos, para que nunca vuelva a suceder, sino por el proceder de un segmento de la población que exhibió sus frustraciones y hasta su condición psicótica en las redes. Sin una pizca de honestidad intelectual, alteraron imágenes, confundieron escenarios y señalaron otra quebrada como el origen del aluvión. El blanco más notorio fue el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, a quien literalmente arrastraron por los sinuosos caminos de las redes sociales, donde la turba lanza todo tipo de epítetos y acusaciones en un linchamiento digital infame y cobarde. Los trolls posicionaron la falacia de que el ceniciario de Urcupamba era la causa del aluvión, a pesar de que los medios mostraron que el proyecto, hoy ya no tiene autorización, está en la quebrada Rumipamba y el aluvión fue en el tejado a más de 1 kilómetro de distancia. En este lodazal digital estuvieron en masa los correístas y sus fieles seguidores, así como los medios de la prefectura de Pichincha, cuya titular Paola Pavón, que camina con grillete y es señalada
por deslices administrativos, intentaba hacer méritos. Pero el odio, al igual que el veneno, es letal. Nadie en su sano juicio apoyaría en las urnas a quienes en esta tragedia han demostrado bajeza moral y humana. La gente está harta de que la ambición personal se anteponga a las urgencias de una ciudad con problemas de movilidad, vías destruidas, aire contaminado y una violencia que produce miedo y paraliza. Con elevados riesgos sísmicos, volcánicos, deslaves, incendios e invasiones, mal uso del suelo, tala de bosques, y con el 65% de las construcciones sin permiso, administrar Quito es muy complejo. Liderarlo, un reto descomunal. Más grave sí, según perfiles y opinión, 90% de quiteños no creen en el municipio del distrito metropolitano, devenido en botín político al haber pasado en 10 años de tener 5,000 empleados a 22,000. Es por esto que algunos consideran que la decadencia se cierne sobre la capital de los ecuatorianos y primer patrimonio cultural de la humanidad, por lo que hay que actuar rápido para impedirlo. Este es el momento para sacudirse las taras, sobreponerse, mirar al frente y tomar decisiones. Por exigencia ciudadana y en un gesto de sobrevivencia democrática, todos quienes se valieron de la tragedia para promocionarse deberían abstenerse de inscribir sus candidaturas. Y quienes viven en Quito para honrar la memoria de los 28 muertos en el aluvión y solidarizarse con las 555 personas afectadas y las 160 familias desoladas, comprometerse a cerrarles el paso. A un año de ir a las urnas, el 5 de febrero del 2023, los quiteños deben prometer enmendar los errores del pasado, preparándose para escoger bien a su nuevo alcalde, de un listado que parece será, otra vez, enorme. Artículo de Talía Flores, publicado en el portal Primicias. Sofía Almeida se da otro panzazo. Martín Pallares, 4 pelagatos. El clan de los Almeida perdió en la tarde una batalla que podría poner fin a su afán por mantener el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El revés de Sofía, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, su papá Pedro y su tío, el asambleísta social cristiano Luis Almeida, se produjo en el terreno judicial y en un lugar donde se pensaba que era terreno conquistado, el juzgado de San Borondón, que es célebre entre abogados y jueces porque las acciones cautelares constitucionales son casi siempre aceptadas sin que importe mucho sus atributos constitucionales. La jueza Larisa Yasmín, ella revocó la medida cautelar que otra jueza, Carly Vargas Alvarado, conocida por su inclinación a aceptar medidas cautelares presentadas desde todos los rincones del país, había concedido el 1 de febrero a favor de Sofía Almeida. La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social intentó bloquear así la mayoría que se formó por fuera del acuerdo entre correístas y social cristiano del cual ella es parte. Su acción de protección fue interpuesta en contra de los 4 consejeros de la nueva mayoría: Francisco Bravo, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira e Ivette Estupiñán, quienes apelaron. Según Almeida, en los últimos días el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sufrido un intento de secuestro por parte de ciertos consejeros. Incluso tienen denuncias por concusión en la designación de autoridades, como es la del Superintendente de Ordenamiento Territorial, y han puesto su ambición personal sobre los intereses del pueblo ecuatoriano. Fin de la cita. Con esa acción cautelar, la nueva mayoría no podía realizar ningún movimiento, como por ejemplo, destituir de la presidencia a Sofía Almeida, que está en la agenda. Tampoco reformar el reglamento que entre socialcristianos y correístas habían aprobado para el nombramiento del nuevo contralor, aunque esto aún está pendiente por otras cautelares
presentadas en Imbabura y en Manabí. Este reglamento había recibido observaciones por parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo por tener disposiciones que podrían favorecer a determinado aspirante. La decisión de la jueza Ibarra causó sorpresa. Ella es conocida en Guayaquil y en San Borondón por ser muy cercana a Carly Vargas. De hecho, hace pocas semanas la había protegido porque había sido trasladada a Yaguachi por orden de María Josefa Coronel, directora del Consejo de la Judicatura en Guayas. Coronel tomó esa decisión por los reportes que había sobre las insólitas acciones cautelares que había hecho la jueza Vargas y las había aceptado. Entre esas medidas cautelares hay dos casos recientes que son emblemáticos en el mundillo de los abogados y los jueces de esa zona del país. Una en que se libera a una empresa privada de acatar la orden de un juez para que entregue una turbina de generación de electricidad a otra empresa. Y otra en la que se deja sin efecto el nombramiento de una nueva directiva de los trabajadores de la Clementina. En ambos casos, Carly Vargas aplicó los principios de la protección constitucional a pesar de que se trataba de temas comerciales entre privados, lo que colmó el vaso y precipitó la decisión del Consejo de la Judicatura de trasladarla fue cuando la jueza también aceptó una opción cautelar de una empresa que no quiso pagar una deuda a la Corporación Financiera Nacional CFN, decisión que la semana pasada fue denunciada por el gerente general de esa institución, Eduardo Salgado, en una entrevista a Diario El Universo. Según funcionarios de la CFN, la medida cautelar a favor de la empresa deudora es un peligroso precedente para que otros deudores de la CFN también decidan imitarla, alegando que han sido afectados en sus derechos constitucionales. Ha sido tan desafiante la conducta de los jueces de San Borondón, en especial de la jueza Vargas, que el abogado Hernán Pérez Luz está demandado por supuestas calumnias por un escrito protesta que envió quejándose de esta conducta en el juzgado. Entre las recientes actuaciones polémicas de la jueza Carly Vargas está la adoptada el viernes 4 de febrero cuando reintegró, asimismo, con una medida cautelar, a los 3 jueces que habían otorgado un habeas corpus a favor de los hermanos Isaías, retenidos en febrero de 2019 en Estados Unidos por un tema migratorio. Los jueces fueron sancionados por haber concedido el habeas corpus sin que ellos estén siquiera detenidos en el Ecuador. Por todos los antecedentes del juzgado de San Borondón, la decisión de la jueza Ibarra es vista como un hito relevante. Se sabe, entre abogados y jueces, que en ese juzgado los hermanos Pedro y Luis Almeida han tenido una enorme influencia y que por eso Sofía Almeida prefirió presentar su acción de protección en ese lugar y no en Quito, donde funciona el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué pasó en el juzgado de San Borondón que no le fue útil al clan Almeida? Una fuente cercana a la nueva mayoría del Consejo de Participación dijo a Cuatro Pelagatos que la jueza Ibarra, luego del revuelo que tuvo el tema de las medidas cautelares en su juzgado, se sintió observada por la opinión pública y por el Consejo de la Judicatura. Al parecer, dijo, quiso salvar su pellejo. Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles, mitad de la semana. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. El día lunes pasado, como ya lo habíamos comentado ayer, salieron de la Corte Constitucional por sorteo 3 jueces.
Y de allí para acá se ha venido dando en las redes sociales todo un debate sobre las experticias, sobre las capacidades, sobre la profundidad argumentativa que pudieron haber tenido los tres jueces. Como lo dije ayer, yo lamento la salida del doctor Hernán Salgado Pesantes, quien le dio prestigio y le dio jerarquía a la Corte. Pero sorpresivamente el nombre de él no aparece entre las tendencias de las redes sociales, sino más bien los nombres del señor Grijalva y del señor Ávila. Y eso responde principalmente a que ellos respondían a una agenda, tenían una agenda, eran militantes de algo, eran militantes de una posición determinada. Un ex juez de la Corte Nacional, en aquella época Corte Suprema de Justicia, decía que los jueces se tienen que pronunciar por sus providencias. Los jueces no pueden ser militantes, los jueces no pueden ser políticos, las sentencias no se pueden cabildear por mayoría o minoría de votos, mucho menos dentro de una Corte Constitucional. Juan Larroguín, en su cátedra de Derecho Civil en la Universidad Católica, traía una frase que no sé si era de él o de alguien más, pero él decía con certeza que el oficio, la profesión que más se acerca a la divinidad es justamente la de ser juez, porque son ellos los que disputan a esta el monopolio de la administración de justicia. Por lo tanto, el juez tiene que ser imparcial, no militante. El juez tiene que ser objetivo, no político. Y tengo la sensación que tanto el juez Ávila como el juez Grijalva respondían a una agenda que siempre han venido manejándola. Los jueces, cuando entran a hacer militancia política, corren el riesgo de ser sepultados por la historia. O si no, miren lo que sucede con aquel gitano de la justicia, el doctor Baltasar Garzón, o el juez Moro de Brasil, que juzgó el caso Petrobras. Cuando se hace de la administración de justicia una forma de persecución política o una forma de posicionamiento de una causa, los jueces quedan sepultados en el olvido. Es cuestión de tiempo que eso suceda con los dos jueces que salieron el día lunes. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto fue el Blog de la Noticia. Hasta mañana. Chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.